Bienvenidos al episodio número 4 de nuestro podcast de Pelirrojas y Paranormales. Soy Araceli. Y yo soy Cintia y les damos la bienvenida a nuestro cuarto episodio. Nos demoramos un poquito porque la vida está dura, pero aquí estamos para traerles un nuevo episodio. ¿Y cuál sería el tema del día de hoy? Un tema que está bien de moda, que han salido bastantes noticias en relación a esto, y les voy a empezar a dar una pista. Por ejemplo, ¿alguna vez te sentiste que un juguete te observaba o que a lo mejor se movía cuando nadie más por ahí lo veía? Los juguetes pueden parecer algo Mm, tierno, inocente, amoroso, pero pueden ser un poco más peligrosos cuando están cargados con una energía especial o diferente. ¿Sí o no? sí, sí, los juguetes son em, los receptáculos favoritos de algunas entidades de repente. Así que Exactamente. obviamente que hoy día teníamos que hablar de algunas historias. ¿Tú tienes alguna historia así o conoces alguna? En primera persona no. A lo mejor algunos comentarios de algunos objetos o juguetes que podían tener alguna energía distinta, pero yo haber vivido creo que no. Mm, ¿Y tú? no recuerdo haber tenido alguna experiencia con algún juguete, pero, pero recuerdo que una vez escuché una historia que sí la encontré súper como impactante porque estaba viendo un podcast, porque yo así como hacemos podcast, yo también consumo muchos podcasts, y estaba viendo uno y tenían una muñeca, si no me equivoco, la tenían ahí mismo, Ujú. y era una muñeca que hablaba, pero era una muñeca antigua, era como de los 80. O esas como de losa, Entonces, ¿sí? no, no era de plástico, pero era antigua, o sea, la etiqueta decía algo de los 80. Ya. Entonces, lo curioso es que el conductor, o sea, le dijo como, ¡ay, la muñeca! Y el conductor le contestó y empezó a hablar la muñeca con él, pero le empezaba a decir cosas que no eran como grabadas, era como que estuviera hablando una IA, por ejemplo. Ya. Pero esa tecnología No la obviamente no tenía en esa época. existía en un juguete de los 80, entonces eso a mí me dejó como, "Oh, ¿y cómo? ¿Qué será eso?" Porque igual la mostraban y todo, y por atrás tenía como el espacio para poner un cassette, era como que de verdad tenía la tecnología de la época nomás. Tenía como grabaciones para responder determinadas cosas, yo creo. Claro, como lo típico, ¿cómo te llamas? ¿Quieres ser mi amiga? Pero esta le empezó a preguntar cosas y el loco Mm, dijo, ya no me da miedo, no quiero seguir y la dejó ahí. No sé, yo soy un poco escéptica ahí, pero bueno. Sí, pues, pero no, Sabe que no estaba armado. podría ser, siempre es una posibilidad, Yo creo que primero hay que revisar eso. totalmente. Bueno, y antes de comenzar a analizar, a contar historias, a ver qué puede haber más atrás de un objeto o no sé, un muñeco en este caso que puede tener alguna energía densa o residual, vamos a hablar también un poco sobre cómo un objeto justamente puede llegar a convertirse en un canal espiritual o un canal de energía, que también es interesante conocer esa parte. Sabemos que desde tiempos Ujú. ancestrales, muchas culturas han creído que los objetos pueden llegar a cargarse, como llevar energía, como poseer una cierta energía, principalmente por haber estado en contacto, se dice prolongado, o pasar mucho tiempo con alguna persona y puede adquirir la energía justamente de esa persona o también de un lugar donde haya estado.
o donde hayan ocurrido hechos trágicos o con cierta connotación generalmente más negativa. O Ujú. también que se pueden utilizar en rituales. ¿Tú habías escuchado como eso, que se utilizan algunos objetos en rituales para cargarlos con cierta energía? Sí, sí, efectivamente. Primero, quería hacer un comentario con respecto al tema de cuando sucede algo, no sé, violento o la muerte del dueño, no sé, ese tipo de cosas. Tiene que ver mucho también con el tema de lo que hablábamos en el episodio pasado, de que queda esta impresión de la energía de la persona o de la energía de lo que sucedió y que se pega al muñeco, claro. Y lo otro que me decías, sí, está muy arraigado, sobre todo en la cultura popular, más a grandes rasgos, o sea, las personas que no tienen mucho contacto con temas paranormales o con temas de magia y ese tipo de cosas. Da igual a que sea un poco salirse del tema porque vamos viendo como temas que están alrededor del tema central del que estamos hablando y también nos hace ver una mirada más amplia para poder también enfocarnos hacia lo que queremos hablar más adelante. Entonces a mí me parece súper eh, Así podemos también ir haciendo un paralelo. que vamos como a darle una pincelada también para conversarla, comentarla. Es la visión paranormal, como la perspectiva paranormal, cómo lo explica, cómo lo ve, la parapsicología. Para que un objeto pueda Ujú, ser un receptor o un canal donde se deposita esta energía, tiene que cumplir con ciertos criterios, según cómo te define la psicología. Entonces, habías escuchado entonces un poco de esto. de criterios, ¿no? Claro, No, eso no lo había escuchado. es diferentes opciones, a lo mejor, o qué es lo que, claro, tiene que cumplir para que esto como que llegue a ser como ser catalogado de esta forma. La primera se dice que tiene que ser este objeto, muñeco, que es lo que nosotros estamos tratando el día de hoy, testigo de un hecho violento, un hecho traumático, un evento traumático, como puede ser como incluso el fallecimiento de una persona. Ese es como el primer criterio que debería cumplir. Por otro lado, también podría ser que hubiera sido este objeto perteneciente a alguna persona que tuviera una fuerte carga emocional o energética, ¿ya? Porque de esa forma como que se podría entonces transmitir esta energía hacia un objeto. Y la tercera es que hubiera sido justamente un canal o hubiera sido, perdón, utilizado como un canal, ya sea de manera intencionada o no intencionada, en un ritual o en una invocación, ¿ya? Ese es como más fuerte, por decirlo, llamarlo de alguna forma, Ujú. porque no es de una forma natural casi, es Claro, algo ahí queda inmediatamente cargado. y no es algo tan fácil, porque tiene que tener atrás esa o fuerza para poder cargar algo, o también esa intención tan fuerte. Porque si yo tomo, no sé, pues un lápiz que tengo aquí, digo, ya, este es el lápiz donde yo escriba y todo lo que escriba va a ser, no poseen como que tienen esa aura de uno, como que se Ujú. mimetizan de alguna forma. Incluso dicen que hasta los animales, las mascotas, se parecen mucho a los dueños. Y de ahí también viene ahí un poco eso, los objetos, lo Mm, que pertenece a una persona también como que tiende a tener esa misma energía y se mimetiza de alguna forma. ujú. Tanto ahí se empiezan como a fundir de algunas formas esas energías, ¿ah? Sería Sí. entonces ya como más esotérica para encontrar esa explicación desde esa arista. Y Ujú. finalmente una perspectiva más cultural, que es lo que, o más popular también podríamos decir, que hay varias tradiciones en diferentes países, en diferentes poblaciones que también le dan esta connotación espiritual a los objetos o también memoriales, como una mezcla entre estos dos puntos, ¿ya? Por ejemplo, en Japón,
se les conoce como los Tsukumogami, así se pronuncia Tsukumogami, eh, cuando los objetos viejos muy queridos pueden adquirir un alma con el tiempo, les dice, ¿ya? Y así en varias culturas. En el vudú haitiano, como decías tú, este tema de los objetos, de los muñequitos, en las culturas andinas también, y aquí también vuelve ese tema que tú decías de los tótems, Me anduve adelantando un poco. y finalmente, lo clásico que nosotros hemos visto, yo creo que en todos lados, que en el catolicismo están las imágenes, ¿cierto? La imagen de Jesús con Sí, también iba a decirlo, pero la dije, debe Virgen, un estar por ahí. santo, y la gente va y le Sí. justamente frente a la imagen, le habla, le pide. Entonces, como que personifica o le tira su Ujú, energía, se enfoca en las imágenes, exacto. ¿cierto? Que tiene Claro, ahí. y en el fondo eso es una forma más para, para canalizar tu fe o tu energía o lo que como tú quieres llamarlo a través de algo como más tangible, porque nosotros como estamos en el tiempo y el espacio necesitamos algo más concreto, porque a veces uno puede, no sé, rezar o meditar, pero son cosas como tan etéreas que no sabes en el fondo, pero claro, si te enfocas en algo, algo físico que puedes tocar, que tiene materia, muchas personas se sienten más seguras al hacerlo así. Entonces, son como esos receptores de energía que, claro, puede ser una virgen o puede ser un tótem o un amuleto también. No hemos hablado de los amuletos, pero es más o menos lo mismo. Asimismo, nosotros los podemos cargar, los podemos intencionar y les damos nuestra energía para que cumplan un propósito. Exacto. Entonces, eso es más o menos esas aristas que yo te quería contar, te quería mencionar y también a la gente que nos escuche y nos vea sobre cómo se abordan estos temas desde diferentes visiones. Porque, claro, existen algunas que son más Ujú, esotéricas y otras un poco más populares, pero todas ven de una forma, de alguna manera similar, esto del tema de los objetos y la energía y la vibra que se les da. ujú. Y Sí, ahora entonces, ¿te a parece pasar si hablamos al tema en concreto. un poco de objetos, de muñequitos famosos que, que se ha dicho que están poseídos o que pasan cosas extrañas con ellos? ¿Ya? Me parece. Súper. Entonces, ya, yo te voy a hablar de algo que nosotros vivimos completamente, Ya. porque en esta época em, fue nuestra niñez, aunque no saquen la cuenta, pero en los años 80 y 90, eh, a principios de los 90 yo creo, estuvieron muy de moda las muñecas de Xuxa, la cantante brasileña, cantante y animadora y muchas cosas. Y mucho se habló de que las muñecas, bueno, de ella se hablaba como que tenía pacto, eso de que uno daba vuelta el cassette y se escuchaba no sé qué cosas. Entonces había muchos rumores de ese tipo y claro, la leyenda dice, no sé si se confirmó, no sé si es real, pero se escuchaba mucho que las muñecas se movían, que caían arriba de las niñitas y que incluso habían matado algunas. Entonces fue Eran algo unas muñecas grandes, súper, unas muñecas, sí, eran unas muñecas como la Rosalba, claro, como tamaño de una niña, no claro, sé. de unos 50 centímetros, Claro. entonces eran unas muñecas pesadas que podían hacer daño. Entonces, después del boom, ya no era mucho lo que querían comprarlas, porque agarraron esa fama de que eran malditas igual que su dueña, su creadora. Claro, es que se decía que ella como que había hecho un pacto con el diablo, como para ser Sí, famosa, tener dinero, algo así, me recuerdo yo. sí, 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 sí. Y por eso estaba el tema de dar vuelta el cassette, que muchos yo creo que lo hicieron acá. Muchos lo hicimos. ¿Tú te No acuerdas? dimos vuelta, Sí, pero lo escuchamos. sí. Ay, Sí, qué susto.
en esa época, así, súper retro, claro, uno tenía que sacarle los tornillitos y era todo un al trabajo, cassette. cosa sencilla. Era, claro, sacarle los Por tornillos, aquí vamos a poner una foto de un cassette para que sepan los más niños. había Y que que hay que enrollar todo al revés. quitarlo y Claro, volver había que ver. hacia el otro lado y que quedara para el mismo lado, porque eso eran unas cintas delgaditas, entonces era complicado de Ujú. manipular. Y sí lo escuchábamos y Sí. me acuerdo que decía, podía interpretarse como el diablo es magnífico, que eso supuestamente era lo que Sí, decía, esa era la frase que más famosa era, que supuestamente no sé qué canción decía El diablo es magnífico. pero claro, no se escuchaba algo claro ni que uno dijera, sí, definitivamente dice eso. Así que Ujú. tampoco es algo que uno diga, Quedó ahí medio en la nebulosa. muñecas si No no muy tuvimos nunca. comprobado. No, Parece que no llegaron no. a Chile o si llegaron, no, no sé, no Sí, yo no me acuerdo de haber visto acá. no, Ujú. interesante ese caso. Sí. ¿Qué tienes para contarnos? Yo voy a contarles de otra muñeca muy famosa y no solamente ya como a nivel sudamericano, latinoamericano como la anterior, sino que a nivel mundial, que es la conocida Annabelle. Ujú, La conocida muñeca y famosa Annabelle, que incluso le hicieron hasta una película, ujú, una historia detrás que es muy similar a la que todos, yo creo que la mayoría de la gente ha visto en la película. La única diferencia es que la Annabelle real era una muñeca de trapo. Ya era bien diferente. vamos a dejar por aquí el Las imágenes, las dos imagen imágenes, la de la película y la para ver la verdadera. diferencia, que era una típica muñeca de trapo que se llevaban, eran como estaban de moda en esa época. Sí, las Raggedy Dolls eran esas. Sí, exacto, Sí. ese es el nombre de las muñecas de trapo. Y como con pelito de lana, sí, Claro, una sí eran muñeca las que se típicas como veía que aquí muy se conocen inocente. como esa Sí, onda, ¿cierto? Como una pepona. sí. Y resulta que dice la historia que dos chicas jóvenes, estudiantes, recibieron esta muñeca. Él aparece de una de ellas, de dos estudiantes. Y cuando la empezaron a tener esta muñeca, la dejaban, no sé, de adorno por ahí, y empezaban a ver que pasaban cosas raras. Que la muñeca se cambiaba de lugar, que la muñeca, o sea, no la dejaban en un lugar y después estaba en otro lugar, que de repente, y aparece en la película esto, que les dejaban unos mensajes escritos que les aparecían como Ujú. mensajes escritos y se le atribuían a la muñeca, como que la muñeca los había escrito. Y ya como lo más terrible fue que una vez fue una persona, un amigo de las niñas, estas las jóvenes, y se supone que la muñeca lo arañó, lo hirió. Entonces ya ahí ellas se asustaron y empezaron a pedir ayuda, querían ya como tener distancia con este tema de la muñeca y consiguieron un vidente comenzó a investigar qué era lo que le pasaba a esta muñeca, por qué actuaba de esa forma. Y se supone que investigó y lo que dedujo, o no sé, lo que le llegó, la información que le llegó a esta persona, era que era el alma de El una espíritu niña, de una niñita. claro, era como el espíritu de una niña que se llamaba Annabelle Higgins, ¿ya? Y que solamente quería que la amaran, que la quisieran. ¿Cómo? ¿Se acuerdan? No, dije, ojo, ojo. ¿Se acuerdan de lo que les dije la otra vez de que los niños no eran malos, aunque vieran un fantasma de un niño que nunca los iba a asustar? Spoiler para esta historia. Claro, entonces eso era lo que les llegó a la vidente incluso. Y las niñas dijeron, ah, ya no, si es buena onda, qué pobrecita, y la dejaron. Adoptémosla, la Ya, claro, fantasmita. y resulta que ahí siguieron pasando cada vez más cosas, cosas complicadas, complejas, que no eran positivas, desde luego. Entonces ellas se asustaron, pidieron ayuda más profesional, y aquí es donde entran en escena los clásicos investigadores conocidos y que aparecen en la película por actores, obviamente, pero
Lorraine y Ed Warren, a los Warren, que son estos investigadores paranormales, que son reales, existieron de verdad. No es que hayan sido parte solamente de la película que conocemos nosotros como Annabelle, sino que ellos de verdad Ujú. investigaron el caso, vieron realmente y descubrieron que no era realmente eso, sino que esta muñeca de alguna forma había sido como utilizada en algún ritual, en algo de ese estilo, y que había sido apoderada, se había apoderado una entidad demoníaca, negativa, oscura. Entonces le sugirieron a estas chicas llevárselas, se las llevaron, hicieron una limpieza, la guardaron bajo 7 llaves y hoy esta muñeca está aún en el museo de Connecticut, donde se encuentran todos los objetos que estarían como un poco Del cargados museo de Eddie Lorraine Warren. por Ujú. De hecho, hace poquito falleció el cuidador de Annabelle y no se sabe muy bien qué fue lo que pasó porque era una persona joven, yo creo que tenía unos 50 años y, y bueno, se vendió la casa y ahora la están restaurando y van a retomar el museo y todo, pero igual un dato ahí como para pensar. noticia de actualidad sobre el tema. Claro. Y tú si estuvieras, por ejemplo, en esos lugares, ¿te gustaría visitar el museo? Sí me gustaría, pero iría como con 80.000 protecciones encima, sí. Iría como en El Exorcista, atrás, atrás. Con ajo, así, con cruces. Claro, con todo. Porque sí, no me gustaría llevarme algún regalito, algún souvenir. Venir No, no. energético. Sí, un souvenir energético que me vaya a tirar las patitas, no, gracias. Pero sí me gustaría ir para conocer. Sí, bien interesante, a mí me encantaría ir. Ujú. Sí, totalmente. Bueno, yo tengo la historia de otro muñeco bastante famoso. Este es menos famoso que Annabelle, porque no se llama igual. Tenemos a Robert el muñeco, que si uno ¿Cómo dice no se, eso probablemente ¿Mm? cómo no se llama igual? En la película. Ah, Entonces, claro, tenemos una película basada en este muñeco, pero claro, si decimos el nombre probablemente a mucha gente no le va a sonar, pero efectivamente este es el muñeco en el que se basaron para la famosísima película y con serie y con múltiples secuelas, precuelas y todo, y reboots, Chucky. Entonces, ¿en este serio? muñeco es el que... ¿Sí? Sí, sí. Entonces, este es el muñequito que inspiró esa tremenda saga. Ya. Entonces, em, Robert the Doll, como se conoce, es un muñeco de Estados Unidos de principios del siglo XX. Este muñeco fue un regalo que se le dio a un niño que se llamaba Robert Eugene Otto de parte de una sirvienta. Y esta sirvienta, La tenía buena. contextualizándonos en el tiempo, ¿cierto? De color, eh, probablemente de las practicantes de las cosas de la época por allá, por Estados De África, Unidos. claro, como con raíces africanas. Exacto. Ustedes saben, Nueva Orleans, que por ahí había eh, mucha brujería De por África, parte claro. claro, por parte de la gente de color, los esclavos sobre todo. Y bueno, esta sirvienta se lo regaló a este niñito, a él le gustó tanto que le puso su mismo nombre, se llamó Robert. Entonces, bueno, a él le gustaba mucho, lo andaba trayendo para todos lados y siempre lo jugaba con él, pero de repente empezaron a escuchar
los papás que hablaba con alguien, el niñito. Y eran conversaciones de dos personas, entonces era como, ¿con quién está hablando? Y claro, el niñito decía que hablaba con Roberts, pero después pasaban más cosas, se empezaron, típico de que empiezan a moverse cosas, que se rompen cosas, que se abren puertas y todo, y el niño decía que era Robert el que estaba haciendo esas cosas. Entonces, bueno, ahí obviamente eh, se, todos se preocuparon, pero no, él lo siguió cuidando porque le tenía mucho cariño. Entonces, bueno, después pasó el tiempo, él se quedó con su muñeco y finalmente cuando él falleció, lo donaron al Museo East Martello, que está en Estados Unidos y Ya. donde está hasta el día de hoy. Y está también en su cajita de vidrio con el no tocar y todo, porque se sabe que es em, que tiene algún tipo de actividad paranormal. Se sabe que siguen sucediendo cosas alrededor de él. Los visitantes al museo hablan de que mueve los ojos, de que se mueve un poco, de que hay un ruido, cosas así cerca de él, entonces siguen pasando cosas extrañas, sigue la actividad extraña alrededor de él. Buena la historia. Buena la Ah, historia. sí, 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 imagínate, si lo tuvo toda la vida, imagínate cómo quedó cargado con la energía de él. Y era tan apegado, lo quería tanto. Claro. Entonces lo estuvo alimentando todo ese tiempo. También otro tema del que podríamos hablar algún día, Ya. em, el tema de los tulpas. No sé si tú conoces ese tema. No. Bueno, ese es muy a grandes rasgos. em, Esto creo que nació en el budismo, Ya. que a través de la meditación se puede crear una energía que le puedes dar forma y que le puedes dar nombre y que al final esto termina como adquiriendo una personalidad propia. Ya. Entonces, entonces, claro, si estás constantemente hablándole a un peluche y le dice, o a un muñeco y le cuentas tus cosas y le das tanta energía, yo creo que igual pasa algo más o menos así, como que va adquiriendo Una personalidad. ese intercambio de energía, claro, y puede también ir adquiriendo una personalidad y una independencia, ¿cierto? Búsquenlo, tulpas. Eh, Vamos les a voy analizar. a, Notaremos. les voy a dejar algún videito a ver si encuentro. Ya. Es un tema también bien interesante. Por supuesto, si no sabe mucho del tema, no lo intente. Es el oso Teddy de Antofagasta, Chile, ya está en el norte de nuestro país. Yo recuerde de algún juguete que se moviera ni nada así. No, pero sí em, quiero aprovechar de dar un tip, que yo voy metiendo cositas en todos lados. Em, Cuando nosotros compramos cosas de segunda mano, ya sea en un lugar de una tienda de antigüedades o la ropa de segunda mano, que ahora también está súper de moda, la moda circular, que yo también compro y me gusta porque es mucho más barata y es mucho más única. Siempre hay que limpiar las cosas antes de usarla porque no sabemos de dónde vienen ni qué traen y de hecho tenemos una historia más adelante de algo muy parecido también. Entonces, ese es un pequeño consejo, un pequeño tip, hacer una limpieza. Si es un objeto, puede ser con un incienso, con una oración.
Si es ropa, la primera vez que la lavan, porque como es ropa usada, yo por lo menos siempre la lavo antes, echarle un poco de sal de mar al lavado y también una oración, una intención, que se limpie, que lo que haya tenido en el pasado quede en el pasado y ahora la historia conmigo que empieza es nueva, etcétera, etcétera. Porque Uno nunca sabe lo que no está de más prever. Cierro mi cápsula de limpieza. mira, Ya, entonces seguimos con... Me toca a mí, ¿cierto? Sí. Ya, yo tengo otra muñeca que también es muy famosa en el ambiente. Quizás la gente que no la ha visto, que no conoce estas cosas, no la conoce. Pero yo les voy a hablar de Okiku, que es una muñeca. Entonces, como la cultura asiática es bien diferente a la cultura de acá, sabemos que en Japón pues, es como bien común esto de hacer altares para las personas trascendidas. Entonces, a esta niñita en su casa le hicieron un altar con su foto y todo, y pusieron a la muñeca, que la muñeca obviamente la representaba a ella, era un objeto muy preciado para ella, entonces la pusieron ahí. Y con el tiempo se dieron cuenta de algo muy extraño, y es que a la muñeca le estaba creciendo el pelo. La oh, muñeca tenía el pelo hasta aquí cuando la compraron ya. y llegó un punto en que lo tenía hasta la cintura y Oh, se lo tuvieron que cortar. Y em, y se dieron cuenta de que era pelo humano. Entonces, era muy extraño, pero ellos, de acuerdo a sus creencias y a su cultura, ellos dijeron, oh, es el espíritu de nuestra hija que está en la muñeca. Por lo tanto, la cuidaron y la veneraron como a su hija. claro. Y bueno, después pasó el tiempo, ellos ya no la podían seguir teniendo. Entonces ellos la llevaron a un templo, que no encuentro el nombre, un templo de donde unos monjes los habían ayudado y todo, les habían eh, ayudado a revisar la muñeca. Entonces finalmente decidieron que en ese templo se iba a quedar. Es el templo Manenji de Japón y, y hasta el día de hoy la muñeca está expuesta en en Templo. este templo. Dicen que hasta el día de hoy a veces se ve como los monjes le están cortando el pelo cuando, cuando hay personas paseando por ahí, que también las personas pueden, si se fijan bien, algunas dicen que mueve los ojos y cosas así, pero no, más allá no se sabe. Así que ahí vamos a poner una fotito de la muñeca como era cuando tenía el pelo corto y después con diferentes looks. Es súper impactante igual el Sí. tema del pelo, claro, porque habla de algo vivo. ¿Qué podría ser el alma de la niña? Es que no se me ocurre otra Mm, cosa, como un objeto que no debería, porque crecerle el pelo, le crece el pelo, es como raro, como que debería tener esa energía. ujú. Wow, qué extraño. Sí, claro, y de acuerdo a su propia visión del mundo, obviamente que para los japoneses tiene como mucho sentido que sea así, es Claro, algo. Entonces ahí también entra un poco el tema, se puede hacer como el dilema de, ¿será que ellos, porque esa es su cultura y claro. esa es su forma de creer, crean la realidad de esa forma? Crean el milagro de esa Huevo. forma, porque acá los occidentales no tienen ese tipo de milagros o situaciones paranormales.
Entonces, eso es algo también para pensar, para que, cuestionar. claro, es como, por ejemplo, si yo soy católica, se me aparece la Virgen, pero si yo soy, no sé, judía, se me va a aparecer una entidad Claro, no se te va a aparecer la Virgen María. que ellos crean, claro. Entonces eso también es algo a considerar. Siempre el ser humano va adaptando las cosas a lo que ya conoce. Claro. Entonces, ellos lo interpretan de acuerdo a su propia cultura, lo que Idiosincrasia, ellos más que nada. conocen, claro. Wow. Así que hay cosas para Importante pensar. historia, sí. Como Ujú. que da para pensar, para meditar. Bonita también, porque esa como que igual Sí, tiene un final no tan trágico como otras. claro, y la muñeca nunca hizo nada malo tampoco. Claro, con un desenlace más positivo, como que, claro, una Ujú, vida más positiva. ujú. Bueno, y Sí, ahora sí, yo es te bonita esa historia. traigo una historia de un personaje súper de moda. Está El famosísimo, más famoso de todos. claro. Es el muñeco, no sé si es muñeco, supongo llamarlo, la Bubu. Eh, es bien conocido, bien famoso hoy en día, estos muñecos. Y vamos a contar un poco de qué se trata. Es un personaje creado por el artista hongkonés Casey Lang para la marca de figuras de diseño Pop Mart. Son parte de una línea de juguetes de vinilo conocidos como Art Toys o Designer Toys, populares entre coleccionistas de Asia y del mundo. Aunque están pensados como adorables criaturas de aspecto travieso, su estética oscura, infantil y ambigua ha generado un culto muy particular. Ya, estos son estos famosos entonces muñequitos que parecen una mezcla entre elfo, monstruo y duende, que tienen unos ojos grandes y una sonrisa así traviesa y media maléfica, que a uno le dan a veces como un poquito de miedo o de recelo. Son bien bonitos, la gente se Sí. vuelve loca porque los quiere coleccionar, hay de diferentes estilos, de diferentes temporadas, no sé, de diferentes ropas, de diferentes, de lo que uno se imagine existe. Colecciones. Exacto. Ujú. Entonces, hace poco empezó un rumor, sobre todo en TikTok y en las redes sociales, que dicen que este muñeco tiene algunos o ha tenido algunos comportamientos medios extraños o que ha generado comportamientos extraños. ¿Qué pasa? Lo que ya hemos estado conversando con los otros muñecos. Hay cosas que se mueven cuando él está presente o de repente hay cosas que cambian de sitio, cosas que se caen. Dice que la gente tiene como, también les genera algunos malestares físicos, insomnio, estar cerca de ellos y que sobre todo la mirada que tienen estos muñecos incomodan y hacen sentir como que uno estuviera observado o juzgado muchas veces. Ujú. Y la sonrisa, esos dientes. Claro, tienen Es risas así como bien como tétrico. bien, bien Ujú. miedito. Esos dientes como afilados, no sé. No, a mí no me gustan personalmente, pero su aspecto solamente. No Claro, sé pero qué tan diabólicos serán realmente. se vuelve loco, como te decía, por tener el último modelo que salió. Sí, Así que viene sorpresa muchas veces. Entonces, uno sí, sabe cuál le va a salir en el envoltorio que vienen en la caja cerrada. Entonces, como, y necesito saber qué es lo que hay acá adentro. Y es como se sí. jóvenes Producen mucho hype. ansiedad. Y Sí. eso, pues está el rumor de que estos muñecos tendrían como una cierta connotación diabólica, incluso linkeada con algunos dioses medios oscuros. Entonces, eso también no sabemos de qué se trata. Incluso hay Ujú. algunas corrientes y algunas noticias que dicen que podría tratarse incluso de una estrategia de marketing, todo esto para que se venda mucho más porque ya sea publicidad negativa o Claro. positiva, igual tira las ventas hacia arriba y están dando que hablar. Igual Eh, es publicidad. Ujú. ¿Qué crees tú al respecto? Como te decía, yo encuentro que sí no son estéticamente agradables. No, no sé, yo encuentro que no se ven tiernos.
A lo Mm. mejor si yo fuera niña pequeña, bueno, no los tienen solamente la niña pequeña, No, lo coleccionan pero muchas veces adultos. sí, pero si yo fuera pequeña, porque para mí es como para niños, em, yo creo que a mí no me gustaría, Ya. porque son como, no sé, no son atractivos, no son bonitos, no se ven tiernos, o yo por lo menos no los encuentro que se vean tiernos, pero quién sabe. No sabemos, pero ahí está esa nueva historia y este muñeco que está hoy en día causando furor, pero también un poco de temor en las redes sociales. Ujú. Sí. Mm. Ujú. Y aparte de eso de muñecos, que también dejamos algunos afuera porque también eran muchos para nombrar, como yo te mencionaba hoy día los Furbies, que también estuvieron de moda en los 80, los muñecos que te decía de los requete patitas, de los pitufos, que conversamos también, pero que algo Sí, dieron más, más bla bla, más leyenda urbana que tanto respaldo, claro. tantas historias en sí concretas o más contadas, no sé, por las noticias Ujú. eh, pero igual ahí se Sí, hicieron notar. Pero aparte de sí, esta de muñecos, también existen objetos que pueden llegar a estar cargados, ujú, ¿verdad? sí. Y por eso yo también les decía, cuidado con las tiendas de antigüedades si se encuentran con algo que les gusta mucho, antes de comprarlo, o sea, antes de usarlo, apenas lleguen a su casa, limpienlo. Em, sí, bueno, objetos famosos, poseídos o con energías negativas, tenemos uno que también es bien conocido, que son las cajas D-Book, que estas cajas son, son cajas que vienen de la tradición judía y supuestamente encierran demonios. Ya, Entonces, obviamente, si la caja está cerrada, ningún problema, ya. pero si tú la abres, obviamente dejas salir al demonio y puede haber mucho problema. Esta caja también tiene películas, así que ahí les vamos a decir alguna para que vean una que tiene la historia mucho más en profundidad. También tenemos el vestido de novia embrujado. Esta historia es del siglo XIX. La protagonista es Anna Baker y es de Pensilvania y ella iba a casarse con un hombre, pero como todas nuestras historias trágicas, no la dejaron por sus diferencias sociales. Pobrecito. Entonces, ella tenía su traje que lo había escogido y que era hermoso y lo quería usar y finalmente no lo, no lo pudo usar nunca y murió sin casarse, sin usar el traje y sin esposo. Entonces el vestido después quedó expuesto en la mansión familiar que tenían, que ahora es un museo, y los visitantes empezaron a reportar que el vestido se movía. Entonces, eh, algunas versiones hablan de movimientos muy bruscos que parecía como que se iba a salir o que iba a romper el cristal. Entonces, eh, ahí también se cree que esto puede haber quedado impregnado de la energía de mucho dolor que que tenía Ana. Oh, qué triste igual esta historia. Ujú. Mm. Sí, Como todas, como decíamos, que dan origen a algunas este tipo de leyendas urbanas o cosas de ese estilo. sí, sí.
Pero ahí también nos cuenta de que no solamente los juguetes pueden llegar a tener o preservar esta energía de sus dueños cuando pasan por estas situaciones trágicas, sino que también objetos de valor con los que la persona puede tener un cierto apego o un cierto vínculo emocional muy fuerte. Que en el Mm. fondo cualquier objeto inanimado puede Llegar a convertirse tomar, claro, puede tomar la energía de la persona que lo quiera intencionar y puede usarse como para protección, como también una entidad o energía negativa. También puede encontrar un refugio en él. claro. Como conclusión es un poco eso también, lo que habíamos hablado, que puede llegar a existir entonces ese vínculo enorme entre una persona y un objeto, como en los casos anteriores que vimos, principalmente del tema de los niños y sus muñecos, por ejemplo. Ujú, Ese vínculo, la fuerza, la energía que puede llegar a tener un niño y la conexión con ese objeto hace que trascienda incluso mm, más allá de la vida, ¿cierto? ujú, Entonces eso también nos habla de ese vínculo emocional, que es lo que se plasma en un objeto, en este caso un juguete. ujú, Por otro lado, la proyección que podemos llegar a tener en algo para, si abandonamos este mundo, seguir vivos o seguir más allá de cualquier cosa. Y por último, trascender también, en algo. claro, trascender más allá y no quedarnos como que se acaba esto aquí, sino que seguir aún más. Ujú, Y por último, también esa asociación, no solamente energética, sino que también cultural, como decías tú, que se le da a estos objetos, como el mismo caso eh, ujú, de la cultura asiática y esto de la muñeca que le crecía el pelo y que también ujú, trasciende. Entonces también nos deja ujú. varios temas para pensar y para reflexionar aún más. Claro, todo lo que tiene que ver con tanto con objetos como amuletos. Por ejemplo, hablábamos de los objetos religiosos, de las imágenes. También tenemos un amuleto que yo creo que en el 90% de las casas chilenas está, ¿Ya? aunque la gente no vaya a la iglesia, que es el ramito del Domingo de Ramos. Ese es el amuleto que toda la gente va a buscar y ese es el único día en el año que la iglesia está llena, la iglesia católica. O la crucecita de parque en la puerta. También, sí. Sí, esos son amuletos y son cosas súper culturales como de protección que en el fondo uno mismo les da ese poder. Cintita Si tú roja. crees, si tú crees que te va a proteger, te protege. El valor Así que es no le como da, funciona. que no le da y también la fe. Sí, si al final todo lo que proyectamos en otras cosas viene de nosotros mismos. La magia que te pueda entregar, no sé, bañarte con ruda para las malas vibras, es porque tú crees en eso y porque tu poder está entregándole eso a la ruda. Vamos, corre video. Y de ahí es de donde se van desprendiendo otros spin-offs que a mí me hubiera gustado mucho que hicieran el que se dijo en algún momento que se iba a hacer el de The Crooked Man, que sale en la segunda película, este que era como un juguete a cuerda Ya. y que salía un hombre así como todo doblado. Sí, Eso yo lo quería ver porque se veía tan tétrico, pero quién pero sabe más al adelante. parecer no lo han hecho. Pero a mí me hubiera gustado ese spin-off. Bueno, siguiente película. Bueno, de esta no me voy a extender porque todos la conocen, todos la han visto. Chucky tiene como 50.900 películas. Después se aburrieron y las empezaron a hacer de nuevo.
Bien interesantes Por- las sugerencias para ir a verlas, para buscarlas, sobre todo en estos días Aquí, de lluvia.